Enseñanza para pastores, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar hoy nuestro método de estudio bíblico y vamos a estudiar hoy el método histórico. El método histórico. Recuerde que los materiales que estoy utilizando son los que escribió el misionero David Grams para el Instituto de Superación Ministerial. Su servidor Víctor Manuel Buitrago, y si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Vamos entonces a iniciar con la definición del método histórico. Los libros de la Biblia fueron escritos en momentos especiales, por personas especiales y para personas especiales. Es decir, los libros fueron escritos dentro de un fondo histórico, y dado que estos libros fueron dirigidos a personas que vivieron en situaciones históricas concretas, pues para nosotros es de primera importancia estudiar el trasfondo histórico de cada libro, y de esa manera podemos comprender mejor el mensaje del autor. Ya hemos mencionado a Merrill C. Tenney en los otros métodos. Vamos a mirar aquí lo que nos dice Merrill C. Tenney acerca del método histórico. La interpretación de una pieza literaria depende de su trasfondo histórico. Las alusiones a hechos contemporáneos, lugares, tendencias, movimientos y cuestiones del día en que fue escrito deben explicarse siempre en una forma que ilumine claramente el pensamiento del escritor. Solo se puede obtener una perspectiva verdadera de su significado cuando la enseñanza del libro es vista a la luz del contexto. Es en este caso la situación que produjo el escrito. Entonces ahí vamos avanzando, y podríamos decir también que el descubrimiento del trasfondo histórico del libro de la Biblia que estamos estudiando puede incluir estos elementos. En primer lugar, la fecha, el lugar, la ocasión del escrito, el autor y la identidad del autor, desde luego. También debe incluir los destinatarios, las características de esos destinatarios y los problemas, la literatura contemporánea, las costumbres contemporáneas, las creencias y las religiones que existían en el momento de escribir el libro, el medio ambiente tanto social como político, geográfico y espiritual del autor, también de los destinatarios a quienes les va a escribir el libro. Entonces todo esto es muy importante. En otras palabras, el método histórico de estudio es sencillamente el descubrimiento del trasfondo histórico en su forma más amplia. Entonces, como usted va a estudiar seguramente que usted va a seguir haciendo el estudio en Habacuc, usted debe de tener en cuenta lo siguiente. Primero, debe comenzar la investigación en el mismo libro de la Biblia que usted está estudiando. Como usted ya hizo el libro de Habacuc y utilizó ya 4 métodos diferentes, estos métodos a usted le van a dar la perspectiva inicial de lo que estamos buscando dentro del método histórico. Entonces, ahí usted va a encontrar todo. En segundo lugar, usted va a hacer uso de una concordancia. Ya les dije, hay una página en la web que se llama miconcordancia.com. Es lo mejor que yo he visto.
debe buscar en esa concordancia los datos correspondientes a ese trasfondo histórico y también en otros libros de la Biblia. Cuando estamos en la concordancia, a usted lo van a enviar a otros libros de la Biblia. Por ejemplo, mucho material histórico para la comprensión de las epístolas del apóstol Pablo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, usted va leyendo Hechos de los Apóstoles y usted va a encontrar que mientras lee Hechos de los Apóstoles y está estudiando alguna de las epístolas, usted va a encontrar una referencia un poco más amplia de eso. También sirven los libros históricos del Antiguo Testamento para llenar el trasfondo histórico de los profetas. Por ejemplo, si usted está estudiando el libro de Isaías, va a ser de mucha ayuda estudiar Reyes y Crónicas, que le van a ayudar en ese aspecto. En tercer lugar, después de haber investigado el material disponible dentro de la misma Biblia, entonces el estudiante va a tratar de seguir un estudio en libros de referencia. Puede utilizar enciclopedias, diccionarios, compendios de la Biblia, libros de arqueología, libros de historia. Hay un libro que se usa mucho cuando estamos en este tipo de estudios, que es el de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Allí usted va a encontrar también material que le va a ayudar y le va a servir en encontrar referencias acerca del libro que usted está estudiando. Hoy en día, voy a contarles mi propia experiencia en esto. En mi ciudad, en Bogotá, yo tenía una enciclopedia una biblioteca más o menos, no era la gran cosa, pero tenía algunos libros que yo consideraba básicos para el estudio de la Biblia. Tenía, por ejemplo, los comentarios exegéticos y explicativos de la editorial Bautista. Tenía el diccionario, 2 o 3 diccionarios bíblicos. Tenía también una serie de comentarios de Barclay y tenía una cantidad de libros allí para buscar y poder referenciar este tipo de cosas. Cuando me trasladé a Canadá, pues era un poco no solamente difícil, sino costoso tratar de traerme mi biblioteca para Canadá. Así que literalmente dejé tirada mi biblioteca. Esa biblioteca fue regalada completamente. Inicialmente pensé en que se podría vender y sacar algún dinero para reponer los libros aquí, pero fue difícil y terminamos regalando todos mis libros que yo tenía. Tenía una biblioteca con que yo podría decir que tenía un poco más de 500 libros y todos fueron regalados. Igual la música, yo tenía una cantidad de música en CDs, en cassettes, en acetatos, y todo eso fue un regalado. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cuando llegué aquí a Canadá, yo ya no tenía ningún libro, sino única y exclusivamente mi Biblia. Mi Biblia, ya se le mencionó en otras ocasiones, mi Biblia es la Biblia de Caribe, Editorial Caribe, con notas de Harper. La tengo durante muchos años porque me parece que es la mejor Biblia por la forma en que está dividida. Entonces esa era mi única herramienta. Recién yo llegué aquí a Canadá. Ya entonces vino la consecución de un computador y comencé a explorar a través de la internet. Y en la internet he encontrado cantidad de material que ya no necesito tener libros físicos. Es mucho más fácil, mucho más práctico. Algunos de esos libros los tengo en mi tablet, así que donde yo voy, yo puedo cargar toda una biblioteca en mi tablet. Es una cuestión, podríamos decir, hasta loca, que uno pueda tener tantos libros en un aparato tan pequeñito como lo es una tablet. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Que comience usted a juntar materiales en una memoria o en una tablet o aún hoy en día se puede hacer en el teléfono celular, y usted va a poder consultar muchos materiales en la web. Esto para que nos ayude un poco lo que viene aquí en el siguiente paso
del método histórico. Entonces vamos a seguir aquí con el método histórico. ¿Cómo se hace el método? ¿Cómo se desarrolla? El método histórico puede aplicarse a tres diferentes formas o maneras de estudio. Primero, al estudio de un libro entero, es decir, en cuanto a su trasfondo histórico. Usted puede hacerlo, estamos trabajando el libro de Habacuc, usted puede trabajar ese libro de Habacuc en esa forma. También al estudio de un suceso histórico, un suceso en específico, por ejemplo, la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, y eso le va a dar un marco para una cantidad de interpretaciones de la Biblia. También, por ejemplo, la incidencia de algunos emperadores en el tiempo de Israel o también en el tiempo de la iglesia naciente, es decir, los Césares. Eso va a ayudarle a usted mucho en eso. También al estudio hecho en forma de exposición narrativa. El estudio histórico de un libro, entonces lo primero que tratamos de buscar en el estudio histórico de un libro es el trasfondo histórico de ese libro. En ese trasfondo histórico lo que vamos a mirar es, en primer lugar, el lugar que ocupó en la vida del autor o en la historia de un pueblo. En segundo lugar, la relación cronológica con la vida del autor y su ministerio. También la narrativa histórica presentada en el libro, y esto consiste en detallar el contenido histórico y cronológico del libro. Tercero, la importancia histórica del libro. Entonces esa importancia histórica tiene que ver en su relación con la historia en general y la relación en cuanto al pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Israel o la iglesia cuando se está estudiando una carta o un escrito del Nuevo Testamento. También la vida y las costumbres de la época. Ese estudio de la vida y las costumbres de la época nos van a dar, y vamos a buscar también allí lo que son las evidencias textuales, inferencias que se refieren al contexto histórico, la naturaleza de la sociedad de la época del libro que fue escrito. También dentro de esas de la vida y las costumbres de la época vamos a mirar la investigación en cuanto a la política, a la vida económica, a la cultura. Hay tantos aspectos que se pueden estudiar. El estudio de un suceso histórico. Pues vamos a mirar, en primer lugar, vamos a examinar los detalles del suceso. Para examinar esos detalles del suceso, en primer lugar descubrimos el movimiento progresivo. En segundo lugar, conocer las personas comprendidas en él. Y en tercer lugar, notar cuánto tiempo abarca. Por ejemplo, usted está estudiando el libro de Daniel, supongamos, el libro de Daniel, usted va a mirar el suceso de lo que pasó con los amigos de Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces usted va a poder mirar bien cuánto tiempo duró todo esto. En segundo lugar, colocar el suceso dentro del contexto del libro entero. Esto es la razón por la cual ocupa el lugar correspondiente y también su contribución al progreso mismo del libro. También vamos a colocar el suceso en sentido cronológico dentro de la vida de un individuo
o de una nación. En cuarto lugar, vamos a examinar las causas que produjeron el suceso. Y en quinto lugar, vamos a examinar los efectos del suceso sobre las personas comprendidas dentro del libro, su posteridad, la historia de la nación, el movimiento, la ciudad, el área, o sobre el desarrollo doctrinal o ideológico del pueblo o del mundo, o por lo menos de ese mundo que los rodeaba en ese instante. Ahora miremos lo que sería el estudio como exposición narrativa. La exposición narrativa tiene que ver con incidentes específicos más que con libros enteros, aunque ciertos libros cortos podrían estudiarse de esa manera. La exposición narrativa es más que recontar una historia, es la organización, escuche, es la organización de material bíblico de tal manera que el mensaje del suceso se presente de una forma efectiva. Hay varias maneras que pueden usarse para efectuar esta clase de estudio. ¿Cuáles son esas maneras? Primero, dividir el incidente histórico en escenas, algo así como un drama, para enfatizar el punto principal de cada escena. En segundo lugar, hacer observaciones acerca del carácter de cada persona o grupo de personas que actúa en la historia. Tercero, considerar las circunstancias diversas alrededor de una de las personas de la historia. Y cuarto, señalar las enseñanzas específicas contenidas en la historia después de contarla en forma ligera y aplicar esas enseñanzas a los corazones de los oyentes. Se me ocurre aquí mientras estoy diciendo estas notas, se me ocurre a mí pensar, por ejemplo, en el libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los libros que se puede prestar mucho para este tipo de estudio. Usted puede dividir el libro de Ruth en varias escenas. La primera escena, Noemí yéndose a la tierra de Belén porque tenía problemas de comida, no había suficiente y se fueron. Segunda escena, la muerte de el esposo y los hijos de Noemí, la actitud de las nueras de Noemí, de Ruth y Orfa, y la manera en que ellas actúan y la manera en que cada una de ellas responde. Luego podemos considerar las circunstancias que había alrededor de ellas. Esas circunstancias, por ejemplo, mirar la forma en que se trata allí la ley del levirato, como Noemí habla con Ruth y con Orfa acerca de la ley del levirato, les dice que pues realmente es casi imposible que se pueda hacer este tipo de cosas. Orfa decide devolverse, Ruth se va con Noemí y después la siguiente escena es cuando Ruth comienza a ayudar a Noemí trayendo alimento a la casa y cómo eso hace que ella conozca a Booz. Y una de las partes interesantes en el libro de Ruth es cuando Booz reúne a los ancianos de la ciudad para decirles que el pariente cercano lo quiere redimir, entonces que él va a asumir la redención de Ruth. Y si sucede ahí un evento del zapato y todo eso, eso es una historia muy propicia para desarrollar este estudio que nosotros estamos tratando en este momento. Yo sé que es bien interesante y usted lo puede hacer con el libro de Habacuc, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces seguimos aquí con nuestro PowerPoint para que usted pueda seguir tomando las notas que necesita tomar. ¿Cómo desarrollamos el método? En primer lugar, el estudio, los ejemplos que vamos a ofrecer van a servir de ayuda para entender las tres diferentes maneras que ya les hablé ahí hace un momento. En primer lugar, el estudio histórico de un libro. ¿Se acuerda que en la primera clase
estuvimos hablando un poco sobre el libro de Corintios, ¿se acuerda? El libro de Corintios bien puede adaptarse a este tipo de estudio. Por ejemplo, Pablo visita Corinto por primera vez después de estar en Atenas. Esto dice Hechos 18.1. Se quedó 1 año y medio, según Hechos 18.11, antes de seguir su viaje de retorno a Palestina. Entonces, ahí tenemos ya esa parte bien importante. Nuevamente, pasó 3 meses visitando Grecia en su tercer viaje misionero. Esto está en Hechos 20. Y aparece, y nos parece muy evidente al leer esto, que esa ocasión el apóstol Pablo visita Corinto. Eso se puede deducir de 2 Corintios 2.1 y otras citas que estamos dando allí, que usted las puede referenciar después. La epístola parece haber sido escrita desde Éfeso en su tercer viaje, según lo que encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 8, 9 y 19. En la última parte de su estadía de 3 años allí, porque durante la primera parte Apolos estaba ministrando allá en Corinto. Hasta aquí se nota, según el bosquejo, que solo ha comenzado la investigación de la primera parte que se relaciona con la vida del autor. Ahora, el estudiante seguirá su investigación buscando escrituras relacionadas con la fundación de la iglesia de Corinto, por ejemplo, Hechos 18, del 1 al 8, con todas las circunstancias acompañantes, la composición de la iglesia, los problemas o la problemática que existía allí en Corinto. Después, entre muchas otras cosas, se puede tratar de descubrir la importancia histórica de este libro. Y pues desde luego, tratándose de Primera de Corintios, eso pues no sería así como muy difícil, ¿verdad? Es algo más bien fácil. En cuanto a la vida y costumbres de la ciudad de Corinto, hay una infinidad pero grande de material disponible, tanto dentro de la misma Biblia como libros de referencia de que trata ese paganismo que existía allí, la inmoralidad y muchos otros aspectos de la cultura griega del primer siglo del cristianismo. Por ejemplo, para Corintios lo que tenemos es material suficiente para estudiar. Al hacer este tipo de estudio por investigación, debemos estar conscientes en todo momento de la razón que nos motiva para hacer el trabajo. Comprenderemos mejor las enseñanzas de Pablo a los cristianos de Corinto después de haber investigado los detalles históricos de la ciudad de Corinto. Pues la respuesta es apenas obvia, ¿verdad? Que sí, vamos a comprender mejor lo que pasó en Corinto y lo que Pablo tiene que escribir. Ahora, el estudio de un suceso histórico. Recuerde que estos son apenas unos ejemplos para que usted mire cómo trabajar este aspecto del estudio histórico. En el estudio de la invasión de Sennacherib, cuando procuró tomar a Jerusalén, serviría como un buen ejemplo de esta forma de estudio de un suceso histórico. Se comenzaría con un estudio cuidadoso de Segundo de Reyes 18:13 hasta el 19:37 y de Segundo de Crónicas del 32 y Isaías 63 desde el 36 hasta el 37 para que quede más o menos la comprensión. Mire, después de comprender todos los detalles del suceso mismo, el estudio seguirá para colocar esa invasión dentro de la cronología de los otros detalles relacionados con la gran invasión asiria de no solo Judá, sino de todo Israel y de los países circunvecinos. También se tomaría en cuenta la importancia de esa misma invasión de Jerusalén a la luz del contexto de todo el libro de Isaías. Las causas y los efectos de la invasión
presentarían material aplicable a la vida de los oyentes cuando usted lo está mencionando, cuando usted está predicándolo o enseñándolo en la iglesia. ¿Cuáles serían o cuáles eran los efectos para Jerusalén, para Judá, para Ezequías, para Isaías o para Sennacherib? ¿Qué tiene que ver con la fidelidad de Dios, con la fe o con la oración? Todo esto se acomoda y se enfoca mediante el estudio histórico de un suceso. Y el tercero, que es quizás el que más nos interesa, es la exposición narrativa. El desarrollo del material histórico según el método de exposición narrativa es muy similar a un arreglo homilético y bien puede usarse para este tipo de sermón. Entonces, el ejemplo que sigue se toma del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Y es una combinación de la segunda y cuarta manera sugeridas en el bosquejo original que dimos allá atrás. Yo no estoy de acuerdo, ya estudiamos esto en uno de los estudios que vimos, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Cristo, el que nos ayuda en todas las tempestades de la vida. Eso está en Marcos 6, 45 al 52. Entonces, póngale cuidado cómo funciona esto. En primer lugar, la escena. ¿Cómo vamos a hacer esta escena? La despedida de las personas que estaban congregadas. Se despide a los discípulos, se despide a la multitud y el Señor Jesucristo sube a una montaña. ¿Se acuerdan? Se va a orar. En segundo lugar, la situación que se vive en el mar. Los discípulos trabajan duro, tratan de remar, tratan de controlar la situación y Cristo es consciente de ese problema. Entonces aparece la presencia de Cristo con los discípulos. Entonces esa aparición de Cristo es una aparición un poquito espectacular, podríamos decir. Viene la reacción de los discípulos y cómo la tempestad es calmada y cómo termina el viaje. Luego hablamos un poco de los discípulos. Cómo vemos nosotros a los discípulos en este estudio. Eran obedientes al Señor, tuvieron su problema mientras obedecieron. Cristo los libró del problema. Ahora, en cuanto al Señor Jesucristo, o el deseo del Señor más bien, era el de la comunión, el conocimiento de la situación en el mar y la presencia con sus discípulos, que su valor dependía de haberlo reconocido, porque venía como un fantasma. Su presencia es una garantía contra el temor y una seguridad que nos da el Señor de calma, ¿verdad? Este último ejemplo que vamos a dar, que está en el Evangelio de Juan, si es una narrativa tomada de Juan 5, del 1 al 9, ilustra la cuarta manera de tratar con este tipo de estudio. La impotencia humana y la potencia divina. Todos conocen este pasaje, ¿verdad? Y si no, por favor, tómense unos segundos para leer Juan 5, del 1 al 9, para que entienda de lo que estamos hablando. Entonces viene la escena en el estanque. Hay unas aguas que son sanadoras, son aguas sanadoras. Hay una multitud de gente que quiere ser sanada. Hay una persona que es como la seleccionada para recibir la sanidad. Vienen las preguntas, las respuestas entre Jesús y el paralítico que está allí. Y viene el mandato del Señor y la reacción del paralítico. Ahora, ¿cuál es el significado simbólico del suceso? La condición física y espiritual de la humanidad.
¿sí? Estamos paralíticos, no podemos valernos por nosotros mismos. La salvación y la sanidad son efectuadas por Cristo Jesús, es decir, nosotros no podemos valernos, pero Cristo está ahí para ayudarnos. Ahora, el asunto principal del suceso, el asunto principal es la condición del hombre, la humanidad. Tenemos que relacionarlo con la humanidad. Hay un resultado del pecado. Se cree, en algunas partes se cree que por el pecado es que se está enfermo. Algunas veces es verdad, otras veces no es verdad que la enfermedad sea causa del pecado. Hay un reconocimiento del estado inválido. El hombre que está allí tirado reconoce que está inválido y que no se puede tirar al agua. Viene el deseo profundo del hombre por recibir la sanidad. Eso es lo que le pasa a la humanidad. La humanidad no se puede mover por sí misma en el aspecto espiritual, y una buena parte de la humanidad quisiera moverse y recibir la sanidad. Y viene la sanidad del paralítico, pero se hizo única exclusivamente por la intervención divina. Jesús actuó para que se pudiera hacer esto. Esto es lo que tenemos para el método histórico. Le invito a que ahora usted lo aplique, este estudio usted lo aplique al libro de Habacuc, que es el que estamos estudiando. Entonces usted tiene que decidir primero cuál de las tres maneras sugeridas se va a emplear. Desde mi perspectiva, yo le recomendaría la última, ¿verdad? Quizás el estudio de un suceso histórico sea más adecuado, pero usted tiene que tomar la decisión, puesto que el libro de Habacuc trata de la invasión caldea. Después de tomar en cuenta ese material histórico del libro de Habacuc, siga su investigación en otras partes del Antiguo Testamento, apuntando las referencias bíblicas, desde luego. Recuerde que los profetas, en este caso los profetas menores, están relacionados con eventos del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces hay que contextualizarlo dentro de esa referencia. La investigación debe seguirse también, después de que esto lo ha ubicado dentro del contexto bíblico. Ahora trate de buscar otras fuentes para investigar más sobre el libro de Habacuc. Organice todo el material, trate de darle una estructura lógica y a predicarlo. Muy bien, es todo por hoy. La próxima lección será sobre uno de los métodos más interesantes, que es el método teológico. Dios la bendiga y lo espero en el próximo estudio.